y bienvenidos a otra aventura más de nuestros fundamentos, esta vez la dedicada al factor republicano. El factor republicano comprende el libro segundo de la magna obra de don Antonio García Trevijano, Teoría pura de la República, y en ella nos metemos de cabeza tanto en lo que sea la materia republicana, la forma republicana, el espíritu republicano, en qué consiste la libertad republicana, para también después y seguidamente abordar el problema político de la libertad, esa auténtica religión de Estado como es el consenso y la falta pluralidad, imposible libertad de expresión sin libertad de pensamiento y la falsa pluralidad del Estado de los partidos, para luego igualmente llegar a los mecanismos necesarios para la manifestación de esa libertad política a través de unas elecciones separadas en origen para el Estado y para la nación, para la elección del poder ejecutivo y para la elección de los representantes de la ciudadanía. Las revoluciones de los Estados Unidos y Rusia tampoco han realizado un previo ideal republicano, sino la independencia de las colonias frente a la monarquía inglesa o la emancipación de la clase obrera frente a la autarquía del zar. Esto condujo, por renegación del parlamentarismo, a la República Federal de los Estados Unidos de América y por afirmación de la dictadura del Partido Comunista al socialismo estatal de la URSS. La importancia, y comenzando, intentaré en este primer programa, como hiciéramos ya al tratar el enigma de la servidumbre voluntaria, excitar la atención del oyente para futuros programas, comenzaremos hablando de lo que pudiera constituir piedra de toque de este factor republicano, como es precisamente la definición positiva de lo que sea la república en oposición hasta lo que antes de la obra de don Antonio García Trevijano era una definición meramente negativa de lo que fuera la república. La república hasta este momento se definía única y exclusivamente por lo que no era, por la oposición a la monarquía. Sin embargo, don Antonio, al tratar el factor republicano, desgrana y detalla cuáles son las características positivas de la definición de lo que sea la república. Es decir, ni más ni menos, la república por lo que es, en contraposición al antimonarquismo o el reaccionarismo segundo republicano o de experiencias fracasadas, para construir a partir de aquí lo que sea verdaderamente la república. Por eso es tan importante la forma republicana como la materia republicana y el espíritu republicano. De contraste entre nación y Estado, no jamás, sino que contribuye precisamente a la confusión de esa definición negativa, equivalente o que encuentra su equivalencia en categorías políticas como la de política por oposición a lo político. Lo político como precisamente esa forma republicana en la que se puede expresar con libertad de pensamiento, con libertad de expresión, las distintas opciones ideológicas, las distintas acciones de gobierno que es así constituyen lo que sea la política. Sin la definición de lo político, la política o bien es dictadura, o bien es totalitarismo, o bien es oligarquía de partidos, que es precisamente lo que estamos padeciendo ahora mismo en España. Dejar la religión oficial de una dictadura como fue la franquista para pasar a una religión laica también de Estado como es el consenso democrático. Comienza don Antonio este factor republicano diciendo lo siguiente: sin rebelarse contra el consenso, enemigo de la libertad de pensamiento, no pueden engendrarse genuinos pensadores de la república o de la democracia, cuya síntesis está en la república constitucional. La república constitucional, pues, se constituye, es palabra mía, no de don Antonio, se constituiría como la verdadera acción humana para conseguir la democracia en términos praxeológicos que, por ejemplo, empleara también en el siglo XX el Ludwig von Mises. Continúa diciendo don Antonio lo siguiente: los que no han recorrido la historia de las ideas políticas no saben que la república, a diferencia de la monarquía,
carece de teoría positiva que la fundamente en tanto que forma sistemática del Estado, salvo en algunas utopías como la República de Oceana de James Harrington, en 1656, fundada en la igualdad de la riqueza y cuya influencia en Jefferson fue patente. Continúa don Antonio señalando: en la historia de las ideas de gobierno y de las formas de Estado, ningún filósofo y ningún jurista han elaborado una teoría sustantiva y positiva de la República. Esta ha venido identificándose por el exclusivo hecho de no ser monarquía, lo cual ha causado el crimen ideológico de llamar repúblicas a regímenes de poder político que son antirrepublicanos. Tal carencia de teoría republicana tiene una sencilla explicación histórica. Los pensadores griegos identificaron la república con la justicia o la democracia directa. No la definieron, se limitaron a describirla por sus virtudes cívicas de patriotismo, amor a la cosa pública y participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. La creencia de que la república era fruto de la virtud o de sus instituciones de gobierno mixto pasó a ser la doctrina común del republicanismo clásico y renacentista. Aquí don Antonio ya pone negro sobre blanco lo que estamos intentando adelantar en esta introducción al análisis de lo que fuera el factor republicano. Una definición de la república no como antimonarquismo, no como una definición en sentido negativo de ser lo que no es monarquía, sino una sustantividad propia destinada institucionalmente precisamente al objeto de desarrollar las características básicas de lo que es la democracia, como son la separación de poderes y el principio representativo. Forma republicana, materia republicana, espíritu republicano que don Antonio define por primera vez en la historia del pensamiento para llegar a la democracia. El liberalismo, por ejemplo, cuenta con una idea a priorística de que la libertad política es preciso para la libertad individual, pero ni siquiera ningún pensador liberal, ni los liberales clásicos, ni los llamados neoliberales, ni los liberales de la escuela austríaca tampoco, ningún liberalismo se ha preocupado, precisamente el contemporáneo al menos, de las instituciones necesarias para que ese apriorismo se convierta en realidad. ¿Cuáles son las condiciones, la forma, el espíritu y la materia precisas para llegar a la democracia? Por tanto, se está dando por sentado la democracia como una condición de todo liberal que asume pacíficamente, pero tampoco jamás se dedican a cuáles sean las instituciones a articular para que precisamente se llegue a esa finalidad, dado que la democracia no nace espontáneamente, sino que precisa de unas condiciones institucionales elementales sin las cuales no se puede llegar a ese ideal republicano que tan difuminadamente se presenta a lo largo de la historia del pensamiento como, insisto, en algo que se encuentra dado. ¿Cómo se tiene que conseguir? ¿Por qué la nación es diferente al Estado? ¿Es anterior al Estado? ¿Es posterior al Estado? Esto es lo que don Antonio nos desgrana precisamente en su obra, que analizaremos a lo largo de los sucedidos días. Esa diferencia entre la política y lo político, manifestada en la diferencia entre la nación y el Estado, en oposición precisamente a la libertad de pensamiento como oposición e imposible darse como virtud, actualmente elevada a categoría y rango de razón de Estado como es el consenso. El reparto del poder es absolutamente incompatible con la libertad de pensamiento y esta no se puede generar sin la existencia de las instituciones políticas que marquen el terreno de juego de lo político, donde competir ideológicamente en igualdad de condiciones. Por eso, don Antonio continúa esta primera parte del factor republicano diciendo lo siguiente: la república nunca se definió por lo que realmente es, siempre se identificó negativamente por no ser monarquía. Cuando se distinguió entre las formas de gobierno
y república, como en el diálogo de Cicerón acerca de la res pública, esta se fundó exclusivamente en la moralidad tradicional de sus hombres, visión que no cambió con el republicanismo medieval aristotélico ni con el humanismo neoplatónico o ciceroniano que dominó la cultura florentina a mediados del siglo XV. Una nación vencedora, Roma, se humanizó con la recepción de la cultura del pueblo vencido, Grecia, y creó el primer humanismo republicano. Ojo, porque se está hablando de humanismo republicano. La democracia directa, esto también es paréntesis o comentario mío, queridos amigos, la democracia directa no se define tampoco en cuanto a una cuestión formal, ni siquiera material, aunque sí espiritual, dado que se trata de un compendio de virtudes materializado a través de la llamada democracia directa, en cuanto a la participación de los propios griegos en la polis. A día de hoy la democracia directa se considera absolutamente inalcanzable o se configura inalcanzable a no ser que estemos hablando de pequeñas comunidades. Para eso precisamente nace el concepto de representación por analogía precisamente a lo que sea representable, en contraposición, por ejemplo, a los ideales rusonianos que se oponen frontalmente a la representación, puesto que es negada de plano. La democracia directa, precisamente admirada por el pensamiento rusoniano, admirada precisamente por los vanos intentos de actuar en política de la indignación y de la democracia asamblearia, resulta absolutamente imposible, y la resolución del problema de cómo accionar políticamente la sociedad civil se alcanza únicamente a través de instituciones verdaderamente representativas. No es casualidad precisamente que en el factor republicano don Antonio lo cierre como broche de oro precisamente al tratar las elecciones. Continuamos analizando precisamente este avance histórico, esta introducción histórica que yo también, a modo de introducción de estos sucesivos programas, quiero hacer para abordar la problemática que don Antonio da, como decimos, solución magistral, finalizando con el problema de las elecciones. Continúa diciendo: para entender bien este concepto se debe distinguir entre humanismo y justnaturalismo, pues la herencia clásica no se reactivó con el Renacimiento italiano, que buscaba la verdad en textos orientales que se creían más antiguos, como el fraudulento Corpus Hermeticum, sino con los humanistas medievales que despertaron el ideal republicano en ciertas ciudades del norte de Italia con la traducción de la Política de Aristóteles. Desde la muerte del emperador del Sacro Imperio y rey de Sicilia Federico II hasta la obra de Marsilio de Padua, en tan solo 74 años se desarrolló la revolución cultural humanista que dio lugar a la conciencia civil de la sociedad, el sentimiento republicano y la prefiguración de los estados renacentistas. Hagamos un paréntesis: nacimiento del Estado desde Maquiavelo, que precisamente hace que se empiece a necesitar una personificación jurídica para actuar como unidad, como ente colectivo de actuación, que es precisamente ese Estado, en separación ya y por precisamente la necesidad de actuar hacia el exterior, hacia otros estados de esa comunidad nacional. Por eso el nacionalismo actualmente, es curioso, es una manifestación totalitaria en sí misma, en tanto que, como acabamos de ver, las naciones se dotan de un Estado en su necesidad de actuar hacia el exterior, fundamentalmente, y en su origen, independientemente de que luego establezcan, como es natural, unas instituciones también estatales para que esa actuación orgánica se pueda manifestar y ser útil a la propia nación. Pero el nacimiento mismo de las naciones es extra, en oposición a otras comunidades colectivas, de tal manera que la manifestación nacional, su origen mismo, se encuentra en esa comunidad de diferenciación hacia afuera, nunca hacia adentro. Por eso el nacionalismo constituye como primera razón de su existencia la búsqueda de un Estado. Pero, queridos amigos, la nación es anterior al Estado, no es posterior. En el ejemplo español, la nación española existe y preexiste al propio Estado español. Continúa don Antonio diciendo:
la vivacidad y brillantez del Renacimiento amortiguaron las resonancias de las innovaciones políticas de la época anterior que lo engendró. Las luminarias medievales de Aquino, Dante, Escoto, Occam dejaron en las sombras del olvido a los creadores de aquel republicanismo que sintetizaría el gran Marsilio como concepto diferente de la virtud romana idealizada por Maquiavelo siglo y medio después en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. Vemos pues cómo va cristalizando a lo largo del tiempo y de la historia de manera paralela al hecho nacional el sentido o ese sentimiento republicano que necesita de materia, que necesita de forma y que materializa el espíritu republicano con la fundación del Estado y como concepto por primera vez en Maquiavelo. Tanto es así que es absolutamente indisoluble y se hace necesario en cuanto a la articulación positiva de esa definición estatal. Así pues, queridos amigos, a lo largo de los sucesivos programas indagaremos en esa forma republicana, en esa materia republicana, en ese espíritu republicano, en esa acción humana en busca de la libertad política que don Antonio define por primera vez en la historia y no como una simple oposición a lo que no es monarquía, a lo que no es dictadura. Precisión conceptual tan importante que se pone también a las claras en la definición de lo que actualmente tenemos, mal llamado democracia, y que ningún teórico del pensamiento y ningún constitucionalista ha conseguido tampoco definir con la claridad que hace don Antonio García Trevijano como una auténtica oligarquía de partidos, un estado de partidos con forma falsa de democracia al no darse sus características elementales como son la separación de poderes y el principio representativo. No es, por tanto, de extrañar que, definiéndose mal la forma de Estado y de gobierno que actualmente tenemos en la Europa occidental, a excepción del Reino Unido, que es un sistema parlamentario, no definiéndose correctamente, conceptualmente, en cuanto a sus características, los estados occidentales europeos de la posguerra, tan siquiera se haya tampoco definido correctamente y sea don Antonio por primera vez quien tiene que hacerlo, ocuparse de la definición de lo que sea la República. A eso, queridos amigos, dedicaremos también, partiendo de esta base y análisis histórico, los sucesivos programas dedicados a este factor republicano. Esperemos que os haya gustado, que haya conseguido la finalidad que pretendo, que es excitar vuestro ánimo a ahondar en esta cuestión tan interesante a la que dedicaremos los sucesivos programas.